Hola, 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 soy Barack Feber y ya saben qué me trae aquí. Lo menos importante, invitarlos a mi canal de YouTube. De todas formas, dense una vuelta por allá. Y lo segundo y más importante es repasar, como hacemos aquí cada semana, la actuación de los futbolistas mexicanos en las principales ligas europeas. Les adelanto ya desde ahora que no esperen mucho, porque si de por sí estamos acostumbrados a actuaciones flojas en lo general, esta semana particularmente fue complicada. Pero bueno, vamos por partes, uno por uno, empezando, eso sí, por un Héctor Herrera que después de muchos, pero muchos partidos atado a la banca, por fin Diego Simeone se acordó de él. No contra el Porto, por cierto, pues ahí Herrera presenció la trascendental victoria del Atlético ante su ex equipo en la Champions desde la banca de su ex estadio. Pero en el derbi contra el Real Madrid, Herrera entró a jugar la última cuarta parte del partido, que coincidió justamente con el cambio de roles y dominio rojiblanco hasta el final. Herrera no pudo cambiar gran cosa, pero en el último minuto Courtois le robó un gol a Joao Félix y con ello una asistencia a HH. Bueno, no jugó entonces en contra del Porto, sí que jugó un buen rato en contra del Real Madrid. Mejoró el Atlético, así que no puede ser tanta casualidad desde el ingreso de HH, pero una semana difícil, muy difícil, que va a pasar con 6. Y si el Cholo Simeone se acordó por fin de Héctor Herrera, Manuel Pellegrini hizo lo propio con Diego Lainez. Era un partido que no contaba para nada, todo hay que decirlo. Aún así, el mexicano lo intentó. Voluntarioso, recibió 4 patadas y un codazo de sus amigos del Celtic en un partido de Europa League que ya decíamos no tenía nada en juego. Al minuto 15, en un contragolpe, Lainez tuvo una clarita justo a la altura del manchón penal y la cruzó demasiado. Salió sustituido al minuto 63 y abajo en el marcador 0-1. Ya sin él vino lo bueno, pero de todas formas Betis perdió 2-3. No fue malo, la verdad, su partido en contra del Celtic, pero para el partido que sí contaba contra la Real Sociedad en la Liga, de lo que ya hablaremos, Lainez volvió a quedarse en la banca, así que un 6 por una semana agridulce. El Betis ya estaba clasificado para la Europa League, a diferencia del PSV de Eric Gutiérrez, que cayó eliminado. Ya sabía venir que el partido contra la Real Sociedad en San Sebastián no sería nada fácil para el PSV, y aunque el marcador sea catastrófico, a título individual Gutiérrez venía haciendo un partido de los buenos. Ganó la mayoría de sus duelos personales, estuvo muy participativo, tanto que tocó 115 balones, pero el problema es que uno de esos lo regaló pero muy feo, y se convirtió en un lapidario 0-2 cuando el PSV estaba compitiendo bien. Tras ligar 7 partidos como titular, algo sin precedentes en su carrera europea, Gutiérrez fue descansado el fin de semana contra el NEC. Partido en el que Eric Gutiérrez prácticamente salió al minuto 90 solamente a festejar que el PSV había recuperado la punta en la Liga de los Países Bajos, pero tras un partido que había sido muy bueno, pero con un error craso, recordemos que el PSV pierde al final 0-3 y ese error de Eric Gutiérrez fue trascendental para la eliminación de la Europa League. Fue una semana en la que no le podemos dar más de un 5. Vamos ahora a hablar de Johan Vázquez, que tuvo oportunidad de vivir su primer clásico en Europa, el derbi de la Lanterna. Sin embargo, lo hizo desde la banca. Tras 9 titularidades consecutivas, Shevchenko sentó a Vázquez justo para el partido más esperado del año contra la Sampdoria. El Genoa, que metió su primer gol en 5 partidos, pero que no gana hace 14, cayó 3-1. El central mexicano ingresó al campo al minuto 57 con el marcador 2-0. Siendo estrictos, el ex de Pumas estuvo demasiado contemplativo en la acción que generó el tercer gol. Jugó poco Johan Vázquez y además medio salió en esa foto del tercer tanto de la Sampdoria, así que esta semana reprobado. Volvamos a hablar entonces del Betis Real Sociedad, que dejamos aparcado con Lainez, para hablar de la actuación de Andrés Guardado. Comentamos que antes el Betis había perdido ante el Celtic, un encuentro de trámite en el que no participaron titulares, como precisamente el capitán. El equipo de Gala estaba reservado para mantener el tercer puesto en la liga y lo consiguió con creces, goleando 4-0 a la Real Sociedad. El 2-0 nació en botas de Guardado, que por lo demás hizo un partido solamente correcto y salió sustituido precisamente con el marcador 2-0. Muy bien en lo colectivo el Betis, no tan espectacular en lo individual Guardado, que eso sí, de lo más destacado de la semana en lo que a mexicanos se refiere, le damos un 7. Otro mexicano más que esta semana quedó fuera de competiciones europeas fue Gerardo Arteaga con el Genk.
Para avanzar, el equipo belga necesitaba una combinación de resultados que pasaba antes que nada por vencer al Rapid de Viena. Genk jugaba en casa contra el ya eliminado club austriaco y perdió 1-0, con lo que cayó al último lugar de grupo y ahora el Genk no tendrá ni siquiera la consolación de jugar Conference League. Arteaga, muy superado, no tuvo un buen partido contra el Rapid de Viena. Después, el Genk perdió otra vez, ahora contra el Gent. Gerardo Arteaga y 2 compañeros no viajaron por sospechas de COVID-19. En conclusión, Gerardo Arteaga tuvo una semana bastante complicada y no pueden sorprenderse si se ganó otros 5. Néstor Araujo y el Celta tuvieron una tarde plácida en Pamplona. El defensa central del equipo gallego tuvo muy pocas intervenciones durante el partido, y es que el Mallorca prácticamente no le exigió defensivamente, aunque es cierto que por otro lado Araujo erró varios pases y esa imprecisión poco o nada aportaron en fase de construcción para un inevitable 0-0. En una semana tan floja para el Power mexicano, no podemos ser tan estrictos con Néstor Araujo, que al final de cuentas cumplió su objetivo principal, que es ayudar a sus compañeros para dejar su portería en 0, por lo tanto, 7. Como a estas alturas probablemente ya lo sepan, Raúl Jiménez sufrió la primer tarjeta roja en su ya dilatada trayectoria en el fútbol europeo. Ocurrió en campo del Manchester City. Raúl había ejecutado una labor oscura en un planteamiento ultra defensivo del Wolverhampton que estaba saliendo muy bien hasta segundos antes del descanso, cuando una entrada de su delantero fue causal de amarilla. Jiménez no respetó distancia y encima bloqueó el cobro del City para reanudar. Amarilla indiscutible. Y para calificar una actuación tan boba, tengo que desempolvar a este que casi nunca sacamos. A mitad de semana, el Napoli venció de manera sufrida al Leicester City y con esto pudo avanzar a la siguiente ronda de la Europa League. El Chucky Lozano fue titular, como ahora sí empieza a ser costumbre. Estaba siendo el peor de la cancha cuando en la última jugada del primer tiempo salió lesionado con un traumatismo craneal que suena feo, pero no fue nada. Tanto que Chucky volvió a ser titular en Serie A y jugó algo mejor que el jueves, pero no lo suficiente como para darle puntos al Napoli o evitar ser sustituido como casi siempre alrededor del minuto 60. Está sufriendo el Napoli bajas de jugadores muy importantes como Koulibaly, como Osimhen, como Fabián Ruiz, como Zielinski, y la verdad es que el Chucky Lozano no está aprovechando del todo esa oportunidad para ahora sí convertirse en la figura del equipo. Mala semana para Lozano. Para terminar, repasemos las actuaciones del líder del Power mexicano, Edson Álvarez. El de mitad de semana contra el Sporting de Portugal fue un partido descontrolado y aunque el Ajax ganó 4-2 para sellar una primera fase perfecta e histórica, la actuación del mediocampista fue en términos generales flojita. Días después, el Ajax dejó escapar el primer lugar de la Eredivisie al caer 1-2 en casa ante el AZ Alkmaar. Edson Álvarez probó suerte con un disparo de larga distancia incómodo y descompuesto. También remató sin suerte dentro del área antes de salir reemplazado tras 57 minutos. Probablemente esté cansado Edson Álvarez y a eso se debió a una semana en la que apenas a prueba de panzazo. Espero que ustedes no estén cansados de las actuaciones tan mejorables de los futbolistas mexicanos en Europa. Queda poco de este 2021 y solo resta esperar que para 2022 tengamos mucho más Power mexicano.